Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que ha llegado a generar una verdadera batalla legal, un verdadero escándalo. Nos referimos al caso que involucra a dos nombres muy conocidos, Burak y Neslihan. Si son seguidores habituales de las telenovelas y las noticias de celebridades, seguramente ya han escuchado algo al respecto, pero hoy vamos a desglosarles todo lo que sabemos hasta ahora, la guerra legal que se ha desatado y las implicaciones que esto podría tener. Así que prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos ocupa, el escándalo Burak y Neslihan y la guerra legal que ha salido a la luz. Para quienes quizás no estén tan al tanto, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más populares de Turquía, conocidos mundialmente por su participación en exitosas series como Kara Sevda, que en muchos países se tituló Amor Eterno. Esta serie, además de catapultarlos a la fama internacional, los unió en pantalla de una manera muy convincente, lo que generó una gran admiración por su química. Sin embargo, parece que detrás de cámaras, la relación ha tomado un rumbo muy diferente, y lo que alguna vez fue una colaboración profesional fructífera se ha transformado en un conflicto legal de proporciones considerables. Los detalles específicos de la disputa legal son algo complejos y, como suele ocurrir en estos casos, la información oficial a veces tarda en llegar o se presenta de forma muy cuidada. Sin embargo, los rumores y las filtraciones en los medios turcos apuntan a un desacuerdo surgido a raíz de proyectos profesionales posteriores a Kara Sevda. Se habla de posibles incumplimientos de contrato, disputas sobre derechos de imagen, o incluso desacuerdos financieros relacionados con proyectos conjuntos o la representación de sus carreras. Lo que está claro es que la situación ha escalado hasta un punto en el que ambos han optado por la vía legal para resolver sus diferencias. Es importante destacar que las carreras de Burak y Neslihan han seguido caminos exitosos desde Kara Sevda. Burak, por ejemplo, ha protagonizado otras series muy populares como Dirilis, Ertuğrul y su secuela Kuruluş, Osman, consolidándose como una figura fuerte en la televisión turca. Por su parte, Neslihan también ha continuado con proyectos ambiciosos, demostrando su talento en diversas producciones. Esta longevidad y éxito hacen que la disputa legal entre ellos sea aún más sorprendente y relevante, ya que involucra a dos figuras que hasta ahora parecían mantener una relación profesional cordial, al menos públicamente. La guerra legal se ha manifestado a través de demandas y contrademandas, y los detalles de estas acciones judiciales a menudo son protegidos por la confidencialidad legal. Sin embargo, lo que se ha filtrado a la prensa sugiere que las reclamaciones son significativas y que ambas partes están dispuestas a luchar por lo que consideran sus derechos. Esto puede incluir, por ejemplo, el uso no autorizado de imágenes o nombres, la exigencia de compensaciones económicas por proyectos pasados o futuros, o incluso la disputa sobre la interpretación de cláusulas contractuales. El proceso judicial puede ser largo y desgastante y en el mundo del espectáculo, estas situaciones a menudo se magnifican y generan un gran interés mediático. Uno de los aspectos más intrigantes de este escándalo es cómo esto podría afectar la percepción pública de ambos actores. A pesar de ser figuras públicas, sus vidas privadas suelen ser cuidadosamente gestionadas. Cuando estalla una disputa legal de esta magnitud, inevitablemente se abren puertas a especulaciones y juicios por parte de los fans y del público en general. ¿Quién tiene la razón? ¿Hubo un error por parte de uno o ambos? Estas son las preguntas que flotan en el aire y que, lamentablemente, la vía legal busca responder de manera objetiva, aunque el proceso sea a menudo turbio para los espectadores. Hemos visto en el pasado cómo las disputas entre celebridades pueden afectar su imagen de marca y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Si bien ambos actores tienen un respaldo sólido de sus seguidores y una trayectoria probada, un litigio prolongado y con detalles escabrosos podría generar cierta cautela en productoras o marcas que busquen asociarse con ellos. Por otro lado, es posible que ambos estén siendo asesorados legalmente para minimizar el impacto negativo y que la resolución, sea cual sea, les permita seguir adelante con sus carreras. Las filtraciones de información en los medios turcos han sido constantes y, aunque no siempre se pueden verificar al 100%, dan una idea de la gravedad de la situación. Se habla de abogados involucrados, de audiencias judiciales,
y de un proceso que parece estar en marcha desde hace algún tiempo. El silencio de los protagonistas, o sus declaraciones cautelosas, solo avivan más el misterio y las especulaciones. En un mundo donde la imagen lo es todo, una batalla legal pública puede ser un arma de doble filo. Es natural que los seguidores de Burak y Neslihan se preocupen por esta situación. Han sido testigos de su talento y de la conexión que generaron en pantalla, y es decepcionante ver que su relación profesional se ha deteriorado hasta este punto. La industria del entretenimiento, a pesar de su glamour, a menudo está plagada de complejos acuerdos y relaciones comerciales que pueden volverse conflictivas. Lo que hoy vemos como un escándalo, mañana podría ser simplemente un capítulo más en la historia de las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo. Uno de los puntos que más se discuten en las redes sociales y foros de fans es la posibilidad de una reconciliación o un acuerdo extrajudicial. Si bien la guerra legal sugiere que las cosas están tensas, no es inusual que en medio de un proceso, las partes lleguen a un entendimiento para evitar un desenlace más perjudicial para todos. Sin embargo, las reclamaciones y la firmeza de las posturas parecen indicar que por ahora, la vía judicial es el camino elegido. Para entender un poco más la magnitud de esto, recordemos que ambos actores son embajadores de marcas importantes y tienen una presencia significativa en plataformas digitales. Cualquier controversia legal puede tener repercusiones en estas colaboraciones, que a menudo exigen una imagen intachable. Será interesante observar cómo las marcas reaccionan o cómo se maneja esta situación desde el punto de vista de las relaciones públicas. En resumen, el escándalo Burak y Neslihan Guerra Legal al Descubierto nos muestra la cara menos glamorosa del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una exitosa colaboración profesional, parece haberse transformado en un conflicto legal serio, con demandas y contrademandas que están marcando un punto de inflexión en sus carreras. Los detalles exactos de la disputa son reservados, pero las implicaciones para sus carreras y su imagen pública son innegables. Estamos ante una batalla legal que promete seguir dando de qué hablar, y que nos recuerda que detrás de las cámaras y del brillo de las alfombras rojas, también existen complejas realidades profesionales y, a veces, amargos desencuentros. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya sido útil y les haya permitido comprender mejor la magnitud del escándalo que rodea a Burak y Neslihan y la guerra legal que se ha desatado. Es un tema fascinante, aunque a veces triste, de la vida de las celebridades. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden dejar un buen me gusta. También, si tienen alguna opinión, algún detalle que quieran compartir, o simplemente quieren comentar sobre este caso, déjenlo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándonos un me gusta, comentando y sobre todo, suscribiéndose, nos ayudan a seguir creciendo y a poder traerles más contenido como este. No olviden activar esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.